Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el primer episodio de la 5ª temporada. Podríamos empezar el episodio como en aquella ocasión quizás apócrifa en la que Fray Luis de León volvió a su cátedra tras pasar un tiempo en la cárcel. Decíamos ayer, Matías, que Jared Isaacman no sería administrador de la NASA y de repente parece que podría serlo. Decíamos ayer que la Starship necesitaba cambiar cosas y cosas importantes. Y nos han sorprendido con 2 lanzamientos bastante exitosos. Decíamos ayer que la NASA afrontaba terribles recortes y en el ínterin Estados Unidos ha estado sin presupuesto durante el mayor periodo de su historia. Decíamos ayer, ya por último, que volveríamos. Y aquí hemos vuelto. Un largo hiato, una larga pausa. Como podcaster vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como podcaster vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como podcaster vuestro que soy, yo os aseguro que para pagar esto, ni un céntimo ha salido de las arcas públicas, porque en las arcas jamás ha habido un céntimo. Pero bueno, bromas aparte, esto ha sido un hiato largo, un periodo largo de pausa, como hemos comentado en varios sitios, entre ellos el canal de Telegram de Parsec, que recordamos, @ParsecPodcastFans. Ahí comentamos que tanto Matías como yo hemos tenido una serie de circunstancias, tanto personales como familiares, a las que hemos tenido que atender, que nos han pasado cierta factura y que nos han tenido alejados de los micrófonos. No vamos a hablar de estas circunstancias, pero lo que sí que queremos es principalmente agradecer muchísimo a todos nuestros oyentes que se han mostrado extremadamente comprensivos con nosotros. No podemos decir otra cosa más que muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también por vuestra paciencia y vuestra comprensión. Muy cierto. Muy contento de haber vuelto a Parsec contigo, Javi, en esta 5ª temporada. Ni siquiera Amazon Kuiper se llama ya así. Le han cambiado el nombre. Ha cambiado todo. La han Y cambiado. ¿A qué lo han cambiado, Matías? le han puesto Leo. No sé si me convence. No. Amazon Leo. Ya, es un nombre bastante malo, la verdad. Leo. No hay ningún otro satélite en Leo, ¿verdad, Matías? En fin, alguno que otro. Sí, igual Musk tiene algo que decir a esto. En fin, a mí me gustaría decirle a nuestro oyente más rico, a nuestro oyente Jeff Bezos, querido amigo, espero que esto signifique que vayas a tener constelaciones en distintas alturas, en diferentes regímenes orbitales, que haya, yo que sé, un Amazon Geo en geoestacionario, o aquella constelación por la que votaría Parsec, que hubiera un Amazon Meo. Desde luego, yo imagino que estas empresas tan grandes hacen una profundísima investigación de mercado para asegurarse que los nombres no signifiquen cosas graciosas en otros idiomas, ¿no? Entonces, por eso Meo estaría instantáneamente descartada, ¿no? Y Kuiper, es cierto, bueno, el cinturón de Kuiper, el señor que le puso nombre, etcétera, etcétera. Y Leo, me parece un poco más vago el nombre. No sé a qué viene este rebranding, la verdad. Un poco como Moeve. Ya, esto igual es verdad que se dan cuenta que es que nadie debía saber lo que era Kuiper. Pero con lo del branding y el rebranding, uno también podría pensar que Amazon Leo en España podría ser una marca de Kindle también, ¿sabes? Es verdad. Ostras, qué malo el nombre ahora que lo pienso. Bueno, pues nada, la competencia de Starlink, Amazon Leo, que sigue ahí desplegando poquito a poco sus satélites y que por lo menos ahora contará con un potentísimo cohete para sus lanzamientos. Yo diría que el cohete de la década, Javier Atapuerca, está a punto de caramelo. Estoy hablando, todo el mundo lo sabe, del Baguette One. El Baguette One.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Creo que lo hemos ¡Hombre! mencionado en alguna ocasión. El ¿Quién no baguette, conoce el Baguette One? el baguette El one cohete más sabroso. de la empresa francesa, claro, no podía ser de otro Por país, favor. Hyperspace. Está previsto ya que haga su debut en 2026. Tiene un cliente, ha llegado a un acuerdo con la empresa alemana Atmos Space Cargo para lanzar una carga experimental el año que viene y estaremos haciendo una cobertura lo más rigurosa y en tiempo real de el cohete del año, el Baguette One, este pequeño microlanzador que, bueno, la verdad es que nos hace mucha gracia. Espero que no se cambie de nombre porque No, a este mí tiene el mejor nombre que podía tener, claramente. hace falta un poco de sentido del humor, aunque a veces pecáis los ingenieros de la industria espacial de demasiado sentido del humor. De hecho, ¿tú sabes cómo se llamaba la primera etapa del New Glenn? El primer cohete que no es de SpaceX que ha conseguido completar con éxito un aterrizaje propulsivo se llamaba, como diría Han Solo, Han era, no, Solo, Han Han sí, Solo. Han Solo. Never tell me the odds. Nunca me digas las posibilidades que tengo porque son pocas, son escasas, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Y lo han conseguido. Lo han conseguido. Estos hijos de puta han conseguido aterrizar el New Glenn a la segunda. Me ha parecido espectacular. Tengo que confesarte que últimamente tengo una rutina de sueño bastante saneada. Hay veces que se me va, pero intento acostarme muy temprano, eso de las 9, 10 de la noche ya me estoy acostando. Y teniendo en cuenta que el New Glenn despegó a las 10 del 13 de noviembre, yo ya me había quedado dormido. Cuando me levanté en mitad de la mañana a hacer pis, abrí Twitter y lo primero que vi fue una imagen del cohete perfectamente aterrizado en el centro de la barcaza, que se llama Jacqueline, en honor a la madre de Jeff Bezos, que ha fallecido recientemente. Por Dios. Dije, ¿cómo me he podido perder esto? Histórico, porque es que en 10 años nunca nadie había conseguido hacer lo que SpaceX lleva haciendo rutinariamente con el Falcon 9, que es aterrizar de esta forma en vertical un cohete. Tengo que decir... Orbital, un cohete orbital. También hay que recordar que Blue Origin ha aterrizado cohetes suborbitales. Sí, si te fijas es curioso porque cuando... Bueno, Jeff Bezos y Elon Musk ahora están en una situación no amistosa, pero por lo menos hay cierta cordialidad entre ellos. No obstante, la tradición históricamente se odiaban, o sea, se odiaban a muerte. Blue Origin patentaba muchos elementos de todo el proceso del aterrizaje propulsivo, como las maniobras que hacen con los RCS y tal, para que SpaceX no pudiera usar esas tecnologías y una serie de putadas similares, ¿no? Entre ellos. La demanda que hicieron cuando seleccionaron la Starship lunar para el módulo lunar de Artemisa, por ejemplo. Sí, que tendremos que hablar hoy también de eso. Uh-huh. Así nos da tiempo, tampoco queremos acostarnos a las tantas otra vez, pero... Pero estoy seguro que nuestros oyentes agradecerían si grabáramos hasta 2 o 3 horas. Volveremos pronto, volveremos en el segundo episodio, todo lo que falte por contar lo contaremos. Pues cuando hace 10 años justamente el Falcon 9 aterrizó por primera vez, fue creo que la tercera, el mensaje de Jeff Bezos a Elon Musk por Twitter fue congratulations, enhorabuena por haber aterrizado la primera etapa suborbital de un cohete, ¿no? Como diciendo, nosotros ya lo hacíamos con el New Shepard. O sea, como bienvenido al club, ¿no? Y claro, porque el New Shepard
aterrizó primero, aunque es una miniatura, ¿no? En comparación. Y ahora Elon, en lugar de devolvérsela, también ha sido, ya te digo, es que ahora se llevan Ujú, bastante ujú. bien, por lo menos No, en lo sí, que se fue ve muy el público. caballeroso con su mensaje, es Ha verdad. sido caballeroso, le ha dado la enhorabuena y en eso han quedado. Pero claro, el New Glenn es que no es un aterrizaje que se equipara al Falcon 9, sino que está por encima del Falcon 9. Es que el New Glenn es un cohetazo de 98 metros de altura, de 7 metros de diámetro. La primera etapa, la que ha aterrizado, mide 57 metros. El vídeo que publicó Jeff Bezos, no los tengo abiertos, los tendré que poner en postproducción en el directo. Luego me enteré de cómo había ido la movida. Se cortó justo en el momento en el que iba a aterrizar Sí. y volvió la imagen cuando ya estaba casi tocando la plataforma. Se ve como por seguridad o por tener más margen, por si salía mal la cosa, Ujú. el cohete se frenaba a bastante distancia, unos cientos de metros, no sé exactamente el dato, y entonces flotaba hasta la plataforma y ahí aterrizaba y aterrizó justo en el centro. Era prácticamente como si fuera un avión aterrizando en el portaaviones, ¿sabes? Iba aterrizando en lateral hasta que llegaba a la cubierta. También hay que decir, no solo es la primera vez que un cohete de este tamaño hace lo que hace el Falcon 9, sin contar con la Starship, que ya sabemos cómo captura el Super Heavy con los brazos de la torre, Ujú. sino que es la primera vez que hacen un lanzamiento orbital. La Starship, entre comillas, todavía no es orbital porque SpaceX todavía no ha llegado a esa velocidad porque no sabrían muy bien cómo gestionarlo de recuperar la nave. Todavía no lo tienen del todo cerrado. Pues es la primera vez que lo hacen con un cohete de Metalox, de metano y oxígeno líquido. Entonces está al siguiente nivel respecto al Falcon 9, pero los fans de SpaceX dicen, bueno, vamos a esperar un poco porque no tiene nada que ver con la reutilización total y rápida que va a significar la Starship. Bueno, a la Starship le falta un tiempo. La cuestión es que ya está aquí. Hay otro cohete capaz de aterrizar y de abaratar costes y de lanzar constelaciones de satélites. Lo ha hecho antes de que China lo consiga con el Zhuge 3 y lo ha hecho Jeff Bezos, ¿no? Que ya después de tantos años, Blue Origin se fundó en el 2000, un año antes que SpaceX, tantos años como gigante dormido Tantas bromas con que si y no tantas llegaban a bromas órbita. con a ver si llega a órbita, pues se merecía una alegría este señor. Mm. Y estaba Más, contento, yo lo vi ahí. Además de que tiene un bíceps que puede partir almendras, se puede partir lo que quiera. Yo lo veí muy contento en los vídeos, no para de publicar nuevas tomas y tal. además hay que decir que tiene un cohete que es muy bonito. Podríamos tener muchas bromas con el New Shepard y con la forma que tenía, pero el New Glenn le ha quedado un cohete muy, muy bonito y además siendo el primero que vuelve utilizando Metalox, ha quedado muy limpio. Sí, es verdad, no tiene ese típico hollín, Hollín. esa negrura Mm. del Falcon 9, que cada vez que lo reutilizan se pone más y más negro, ¿no? Hacen como un Michael Jackson inverso. Eh, es lo contrario, este ha quedado limpito. Y en esta imagen que publicó nuestro follower Jeff Bezos, se ve la escala, Humans for Scale, y lo que están haciendo es desoldarlo de alguna forma, porque las Ujú. patas estas, una vez que aterrizan, son más patas que en el Falcon, son, si no me equivoco, son 6, ¿no? Una vez que aterrizan, se vio como una especie de pequeñas explosiones, y por lo que estaba averiguando, tenían en Blue Origin una patente para que se autosuelden las patas con pirotecnia una vez que se apoya en el suelo. No sería la primera vez. A SpaceX se le han caído algún Falcon 9, alguna primera etapa del Falcon 9 en mala mar, con alguna racha de viento, olas, etcétera. Pues no habría sido la primera vez que un cohete aterriza con éxito y se cae al mar, pero lo tienen solucionado de esta forma, con este
técnica de autosoldado, de autosoldadura de las patas. A mí me pareció muy interesante. Además Y es que sí, siendo tan alto, 57 metros, que es la primera etapa, claro, mantenerlo en equilibrio tiene que ser complicado. Y eso seguro que les ayuda, claro. Y esto no era más que la misión secundaria. Es cierto que dentro de Blue Origin estarían deseando que saliera bien. No sé cuánta gente esperaba que lo consiguieran el segundo lanzamiento, pero es que además la misión principal fue perfecta y no ha sido una misión cualquiera, es una misión con destino a Marte, Sí. que en realidad no está todavía en Marte, ¿no, Javi? No, esto es muy interesante. Lanzaban, las cargas principales eran los satélites Escape, luego tenía una carga secundaria de un satélite de Viasat, pero los Escape que dices, que son misiones de la NASA a Marte, hablamos una vez en el episodio, en algún episodio, no me acuerdo exactamente en cuál, de las ventanas a Marte, ¿no? Y decíamos, pues es que a Marte se va cada 2 años. Y comentabas, es que es la única momento en que se puede lanzar. Y yo te decía, no, cuidado, tú puedes lanzar a Marte en cualquier sitio, en cualquier momento, pero te cuesta mucho, mucho delta V. Bueno, pues Escapade va a utilizar una trayectoria muy ingeniosa para conseguir aumentar las ventanas de lanzamiento. Comentaba Pedro León que igual se han sacado esto un poco de la manga porque ha habido varios retrasos en Escapade y entonces ya se le escapaba un poco de la ventana porque en anteriores folletos sí que decían que iba a ir en una trayectoria directa, pero bueno, en este caso han subido a esta trayectoria. ¿En qué consiste? Pues en vez de ir en una trayectoria directa hacia Marte, lo que hace el New Glenn es que deja a las dos sondas gemelas Escapade, de las que ahora hablaremos un poco, en una órbita con forma, en inglés dicen kidney bean, ¿no? O sea, como forma de riñón o con forma de judía, alrededor del punto L2 del sistema Sol-Tierra. El punto L2, uno de los puntos lagrangianos, hemos hablado varias veces en el programa de ellos, pero vamos a hacer un resumen, es cuando te metes en dinámica de los tres cuerpos. Los cuerpos principales serían en este caso el Sol y la Tierra, y el tercer cuerpo sería el satélite que estamos estudiando. Y se ven una serie de puntos de equilibrio. El L1 estaría entre el Sol y la Tierra, bastante más cerca de la Tierra que del Sol. El L2 estaría al otro lado de la Tierra. El L3, más o menos donde estaría la Tierra, pero en el lado opuesto con respecto al Sol. Y luego los L4 y L5 haciendo triángulos equiláteros con el Sol y la Tierra. El L2, para que nos familiaricemos un poco con él, es el mismo sitio donde está el James Webb, por ejemplo, o el telescopio Euclid de la NASA. Es una localización muy buena, por ejemplo, para telescopios, para ciencia, para astronomía. Bien, pues pones en esta órbita con forma de riñón alrededor del punto L2 y te quedas en espera durante más o menos un año. Y luego cuando vuelves a la cercanía de la Tierra, en noviembre de 2026, haces un quemado en el perigeo, aprovechando lo que se llama el efecto Oberth, y con eso, pues es el punto más eficiente para hacerlo, y con eso ya partes hacia Marte en una trayectoria balística típica, de las que se llama de tipo Hohmann, y ya vas a Marte y llegas en septiembre de 2027. O sea que con esta trayectoria te quedas ahí, digamos, esperando un poco alrededor del punto L2, aprovecha las condiciones buenas y ya te vas para Marte. A mí me recordaba un poco, salvando las distancias, a un concepto de una misión europea que se llama Comet Interceptor. Sí. Porque es parecida. O sea, tú lanzas a esta sonda y la intención sería estudiar un cometa o incluso podría ser pues algún objeto interestelar, que podemos comentar algo. Y lo que te quedas es a la espera. Te quedas a la espera normalmente pues en el punto L2, que es un punto que desde ahí a otras órbitas puedes conseguirlo con relativa poca energía, ¿vale? Con relativo poco delta V, poco consumo de combustible. Entonces te quedas ahí esperando en L2, más cerca del punto L2 de lo que se ha quedado las ondas Escapade, ¿vale? Y te quedas hasta ahí, hasta que llega tu objetivo, pues estar varios años y ya sales cuando sean las condiciones adecuadas. Bueno, es parecido, como decía, salvando las distancias, ¿no? Pues me puedo imaginar que empecemos a llenar estos puntos donde se puede orbitar sin gastar mucho combustible a la espera de que se acerque una ventana favorable para viajar a Marte
y que usemos eso, yo qué sé, como aquí en mi barrio, como hay calles con mucho aparcamiento, vienen los autobuseros, cuando sueltan a la gente en la universidad y tal, vienen y aparcan aquí en mi calle o a 2 calles de mi casa. Me puedo imaginar que igual que los autobuseros usan estas amplias calles con bastante aparcamiento, pues usen el punto L2 de Lagrange para luego ir para Marte, ¿no? Puede ser. Hay mucho más espacio en las órbitas alrededor del punto L2 y bastante variedad de órbitas, con lo cual igual eso se puede evitar, pero es verdad que en algún momento probablemente se apliquen técnicas de gestión del tráfico espacial, igual que tenemos que hacerlo en órbita terrestre, o igual, como probablemente tengamos que hacer en breve, en órbita lunar. Pero bueno, por hablar un poco más de ESCAPADE, la ESCAPADE es obviamente un acrónimo que significa Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, los exploradores de las dinámicas de la aceleración y el escape del plasma, porque esto lo que va a investigar, la misión que tienen, es caracterizar un poco la magnetosfera, que sabemos que en realidad Marte casi prácticamente no tiene, sí, pero es más bien la interacción entre el viento solar y la atmósfera marciana, ¿no? Las características por las cuales Marte podría haber perdido su atmósfera por el efecto del viento solar. Y es muy interesante porque estos satélites han sido fabricados por Rocket Lab. Sí. Rocket Lab, que lo conocemos más por el cohete Electron y quizás su futuro cohete Neutron, que hizo que Peter Beck, su fundador, se tuviera que comer la gorra. Pues también hacen satélites y han hecho estas dos satélites, Blue y Gold, que se llaman, en Long Beach. Tamaño bastante decente, más o menos metro y medio por metro, y con los paneles llegan a alcanzar hasta 5 metros de envergadura. No son muy pesadas, son unos 550 kilos con el combustible, 200 de masa seca, y sus instrumentos pues van orientados a las observaciones que estábamos diciendo, un magnetómetro, analizadores, una sonda Langmuir, que es habitual para estudiar el plasma. Así que van a estar en 2 órbitas diferentes. En una van a estar orbitando relativamente parecido y luego en otra van a separarse un poco más para poder analizar las interacciones desde puntos diferentes. Así que una misión muy interesante con una trayectoria todavía más interesante desde mi punto de vista en el lanzamiento de cohete más interesante que hemos tenido en los últimos tiempos, se podría decir. Pues sí, porque es otro win para el New Space estadounidense, y lo que me da pena de las sondas ESCAPADE es que no van a poder, Javi Atapuerca, participar en nuestra peña de Navidad. Porque un año más, tenemos ya abierta una peña en Tulotero, que son los patrocinadores de este episodio de Parsec, en la que vamos a jugarnos un décimo, o depende de cuánta gente haya, varios décimos de nuestro número de la lotería de Navidad. Y los oyentes tienen hasta el 19 de diciembre para participar gratis. Si no sois usuarios de Tulotero y os descargáis y usáis el código, os vais a activar promociones y usáis el código Parsec Navidad, todo junto, en minúscula, canjear código. Yo ya pertenezco a la peña. Pues participáis gratis por el número. Os voy a decir el número. Os va a gustar porque es en binario. 01111. 01111. El mismo que el año pasado, si estabais aquí el año pasado. Y señores, no es un número feo, es un número en binario y tiene las mismas probabilidades de tocar que cualquier otro. Eso matemáticamente... Eso es así, eso es así. Eso matemáticamente está demostrado. Y si ya erais usuarios de Tulotero o ya habíais participado en el pasado, pues con un mínimo de €1 podéis participar con nosotros en la peña y con este número que os estoy diciendo. Así que gracias, Tulotero, por acompañarnos una Navidad más en Parsec. Javi, hemos pasado por encima del New Glenn, seguiremos hablando mucho del New Glenn a lo largo de esta temporada. Estoy deseando ver
en qué se centran, porque todavía no tienen la cadencia de fabricación ni la verticalidad que tiene SpaceX para hacer su propia constelación, etcétera. Ujú. Pero ya ha demostrado que es reutilizable, parcialmente reutilizable, y estoy deseando ver hacia dónde tira. No obstante, tenemos que hablar de varios temas importantes. Te doy a elegir. Hmm. Tenemos, a nivel guerra espacial, ha habido como una especie de escalada militar. Europa se está quedando un poco atrás en esa escalada, pero está ahí Joseph Baker intentando subirse a esta fiebre de vamos a invertir en defensa en el espacio, que tiene que ver también con muchas... Con matices, porque ya sabemos que la Agencia Espacial Europea tiene una orientación civil, entonces Asbacher lo orienta más a las misiones de uso civil, de uso dual, perdona. Pero bueno, sí. Tenemos tema interferencias en las señales de navegación y tenemos como temas calentitos, muy recientes, que acaban de suceder. Primera crisis solventada ya en la Estación Espacial China con una ventana agrietada en una de las naves, la que tenía que traer de vuelta a los astronautas que iban de salida. Tenemos el administrador interino de la NASA liándola, abriendo de nuevo el contrato HLS y Starship enfadándose y revelando muchas de las cosas que sí han estado haciendo con la Starship lunar, publicando renders que me han volado la cabeza de la Starship lunar y compitiendo con Blue Origin y con Lockheed Martin, entre otros, por ese contrato para el alunizaje. El shutdown del gobierno de Estados Unidos y cómo ha afectado a la NASA, por suerte, ha terminado, pero entre tanto se ha liado mucho a nivel liderazgo en la NASA, parece que estaban descabezados, hasta el punto de, como tú has adelantado al principio del episodio, un Jared Isaacman que ya estaba en su casa en pijama, lo vuelven a llamar. Y nada, parece que la cosa va a terminar bien para los que preferíamos a un Jared Isaacman antes que a un Sean Duffy. Con filtraciones y movidas también, madre mía. Y eso como platos principales, porque luego podríamos contar un montón de secundarios. ¿Por dónde tiramos? Yo qué sé, esto es para varios episodios. Pero bueno, por hacer un poco de juego, podemos hablar un poco de Europa y las interferencias GNSS, luego podemos hablar de China, que me parece muy importante el tema de la sonda, y luego ya seguimos con, yo qué sé, con Jared y las cosas de la NASA, por ejemplo. Muy bien, cuéntame, ¿de qué van estas interferencias? Bueno, los eventos principales y más llamativos fueron este verano, finales del verano, y con el 31 de agosto, el avión en el que iba Ursula von der Leyen, que iba para Bulgaria, pues sufrió interferencias en el GPS, jamming, que se llama, cuando se intentaba aproximar, pues no me a ver cómo se llama este sitio, no sé, es en búlgaro, Plovdiv o algo así, seguramente no lo estoy diciendo bien. Lo primero que señalaron fueron, obviamente, que fueran interferencias rusas. Se dijo que tuvo que utilizar métodos alternativos. En algunos sitios se llegaron a decir que usaron mapas en papel, cosa que sería muy raro porque ya prácticamente ningún avión los llevan en tabletas. Pero bueno, seguramente lo que pasa es que tuvieron que utilizar los sistemas del aeropuerto, el ILS y todo eso. Y luego, prácticamente un mes más tarde, el 24 de septiembre, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, que iba volando hacia Lituania, a una ciudad que ni siquiera voy a intentar decirla, lo siento, pues pasó cerca del enclave ruso de Kaliningrado y ahí tuvieron también perturbaciones del GNSS. Y Defensa dijo que era habitual en la zona, cosa que es verdad. Desde enero de 2025 en Polonia se han registrado miles de casos de interferencia. En otros países bálticos, aparte de Lituania y en Estonia, han tenido un montón de interferencias también en el GNSS. De hecho, que han pedido
a la Comisión Europea que respondiera a estas interferencias que decían que se originaba en Rusia y en Bielorrusia. En fin, ha ido increciendo hasta llegar a las interferencias tan llamativas de estas dos mujeres. Esto ha llevado a que haya habido varias declaraciones a alto nivel donde se dijera que Europa está poniendo toda la carne en el asador para luchar contra estas interferencias. Y de hecho, ha habido, en las noticias ha aparecido algunas cosas raras porque se ha mezclado un poco lo de la segunda generación de los Galileo con una nueva constelación que se está planteando. Así que vamos a intentar clarificar esto un poco sin desarrollar demasiado para no ocupar mucho tiempo. Sabemos que en Europa, por parte de la Comisión Europea, está el programa Galileo, son los satélites de navegación global europeos. No me gusta llamarlo así, pero digamos que es el GPS europeo. Dedicamos un programa hace ya tiempo, un especial de sistemas de navegación, y hablamos ahí de estos satélites. Bueno, pues Europa está ahora mismo desarrollando la segunda generación de estos satélites. Mucho más grandes y potentes que la primera generación. Estos van a pesar 2 toneladas frente a 3/4 de tonelada que pesan los anteriores, los del FOC, que se llamaba el Full Operational Capability. Antes había habido 4 que eran los In-Orbit Validation, los IOVs. Van a tener propulsión eléctrica en lugar de química, con lo cual van a ser más eficientes y aumentarán la vida útil. De hecho, pasarían a vivir, se espera que superen los 15 años frente a los 12 que tienen la generación actual. La trayectoria, por ejemplo, va a ser diferente. En vez de ponerles prácticamente en la órbita, podrían ponerles en LEO y utilizar este motor de bajo impulso para irse a su órbita operacional, que es parecido a lo que hacen los geoestacionarios. Van a tener una arquitectura digital modular que puede ser reconfigurable en la órbita en software y además cambia el fabricante. Los de primera generación los había hecho OHB, aquí los pasan a diseñar Airbus y Thales Alenia Space en comandita, en anticipo de la fusión, de la que quizás también comentemos algo rápidamente en algún momento. Ostras, también se ha funcionado esto, madre mía. Es Eso es. verdad, hemos perdido unos meses de noticias importantes. Total. ¿Qué pasa? Van a tener también los relojes atómicos, pero quizás lo más interesante es las señales de navegación van a ser reprogramables, pudiendo ajustar modulación, potencia y formato, lo cual, junto con las antenas adaptativas, les permite tener mayor inmunidad para cosas como el spoofing o las interferencias que hemos dicho. Además, también tienen niveles avanzados de ciberseguridad y control criptográfico para aumentar todavía más la seguridad de la señal. Por supuesto, mejorará un poco la precisión, tienen precisiones mucho más altas en tiempo y en posición. Así que es una generación muy buena y que intentará luchar contra las interferencias como las que ha sufrido el Báltico y von der Leyen y Margarita Robles. Bien, esto es la segunda generación. La UE intentando tener su propio sistema de navegación, soberano, seguro, resistente, resiliente, las palabras de moda, ¿no? Y luego tenemos otro programa, otra constelación, que hasta ahora se llamaba LEO PNT. LEO como Amazon Leo, de órbita Sí. baja, y PNT, lo que hemos dicho, posición, navegación y tiempo, ¿no? Position, Navigation and Time. Y que ahora, hace muy poco, unas semanas, tuvieron un evento, creo que era en la agencia, para darle su nombre oficial, ¿no? Igual que la constelación de navegación se llamaba Galileo, en MEO, la constelación en Leo se va a llamar Celeste. ¿Por qué Celeste? Bueno, pues viene de la hija de Galileo. La hija de Galileo, que se llamaba Virginia Galilei, es su hija mayor, que nació en Padua. A los 13 años ingresó en un convento de monjas clarisas en Arcetri, cerca de Florencia, el convento de San Mateo, y ahí adquirió, o sea, se adoptó un nombre, el nombre de María Celeste. María Celeste en honor al amor de su padre por los cielos y por los astros. Murió relativamente joven, a los 34 años, apenas un año después de que Galileo fuera condenado por la Inquisición. Así que han puesto Celeste a esta constelación más baja como a la hija de Galileo. También te digo, igual no lo han pensado bien, porque a mí cuando me viene el nombre María Celeste, yo como oyente que era de La Rosa de los Vientos
programa en el que has estado hace poco, Matías, y oyente que lo soy de la escóbula de la brújula, y me encantan estas cosas, pues a mí María Celeste me recuerda al Marí Celeste, que era uno de los barcos fantasma más famosos de la historia, que casualmente, y uniendo cosas, su nombre original era Amazon. Fíjate lo que son las cosas. Y que el 5 de noviembre del 72 zarpó de Nueva York con destino a Génova con una carga de 1.700 barriles de alcohol industrial con 10 personas a bordo, incluido el capitán, su esposa y su hija pequeña. Y el 4 de diciembre fue encontrado por un barco británico, a la deriva, sin nadie a bordo, en buen estado, con la carga intacta, sin señales de lucha ni violencia. Toda la tripulación desaparecida. ¿Esto lo estás leyendo o lo estás improvisando? Porque la verdad es que te está quedando un suspenso y un dramatismo. A medias. Y en fin, no ha habido ninguna teoría concluyente con el Marí Celeste, pero aprovechando que estamos con el 3 y Atlas y Aviloe, vamos a decir que fueron aliens subacuáticos. Bueno, en fin, ¿qué ibas a decir? No, es que, claro, ya que me has sacado La Rosa de los Vientos y que fui a Onda Cero, yo pensaba que cuando me dijeron si quería participar en La Rosa de los Vientos iba a ser sobre Tres y Atlas, pero no me llaman para hablar de Tres y Atlas. Claro, tienen gente como mucho más interesante para hablar de eso, porque yo sigo diciendo que es un cometa y que no es un artefacto alienígena que viene a atacar la Tierra. Y lo curioso de cuando vas a hablar a la radio, no sé honestamente si fue el detonante, pero a los días, concretamente antes de ayer, me llamaron de Radio Nacional para participar en el informativo del 24 horas por la noche en una tertulia con otra persona. Y me dicen por WhatsApp, la otra persona va a ser Pedro Duque. Yo, ¿cómo? Vale, voy a ser contertuliano de Pedro Duque. Enhorabuena, Matías, por cierto, enhorabuena. Gracias. En Radio Nacional vamos a hablar concretamente del New Glenn y sus implicaciones para la carrera espacial y la posición de Europa, etcétera. Pero la directora del 24 horas, Rosa Molló, nos presenta como dos personas que conocen muy bien el espacio. Y entonces yo me puse rojo como un tomate y le dije, bueno, a ver, igual compararme con Pedro Duque, no sé si es lo más correcto en este contexto. Y la verdad es que me toreó muy bien la directora del 24 horas y me dijo, bueno, lo conoces desde otra perspectiva, ¿no? Sí, estuvo muy bien traído. Desde aquí, desde mi podcast con Javi Atapuerca, desde Parsec con los oyentes y tal. Pero es verdad, conocemos... Bueno, y eres el editor de Espacio en Sataka, ¿no? Sí, o Sakata, como dijeron en Correcto. Radio Nacional. Sí. La verdad es que una vez que escuchas con atención la radio, van tan rápido y tienen tantas noticias que hay alguna cagada que meten sin querer, ¿no? Decían que el New Glenn había despegado y aterrizado desde la plataforma esta del mar. Bueno, es verdad que China lanza desde un barco últimamente un cohete mucho, pero el New Glenn en concreto salió desde Cabo Cañaveral. Y de Europa, no sé si habías terminado, pero de Europa... Sí, solamente si me dejas por terminar... Claro, hemos dicho el nombre, Celeste, Leo PNT, pero quería comentar un poco más porque además este proyecto me toca muy de cerca, porque una de las cosas que hace tiempo que no decíamos en este programa, en este proyecto estoy trabajando. Y GMV está muy, muy implicado. Ahora mismo en Leo PNT, en Celeste, hay un par de proyectos en paralelo, uno que dirige GMV junto con OHB y otro que está dirigiendo Thales, donde se van a lanzar los primeros satélites de prueba. Hay el Pathfinder A, va a ser el primero que se lance. Como digo, aquí está GMV y el satélite lo está fabricando, en este caso, Allen Space, desde Galicia. Y se van a lanzar con Rocket Lab a principios del año que viene. Se quería lanzar creo que a finales de este año porque coincidía con el aniversario de los Jove, los primeros que se lanzaron de prueba para las frecuencias de Galileo,
pero se lanzará a principios del año que viene porque, como siempre decimos, las cosas del espacio van despacio. Y Sí, luego sí. vendrán otros 4 satélites, los Pathfinder B, que en el caso del consorcio de GMV los fabricará OHB. Entonces, con estos satélites en órbita baja se empezarán a probar las técnicas de navegación para esta futura constelación celeste, que cuando se desarrolle pues serán varios cientos de satélites y, como comentábamos un poco en este programa especial de navegación, pues tienen señales, no necesitan tanta potencia como necesitarían desde MEO, necesitan, eso sí, una tal potencia de señal. Luego igual abajo necesitas un poco más de potencia de procesamiento, pero lo que hemos visto con todas estas megaconstelaciones y en particular con Starlink, ¿no? Te da mucha más resiliencia. Al tener todo ese número de satélites hace que la constelación pudiera resistir mejor ataques enemigos. Así que estos son, lo que decía, estas son las 2 aproximaciones que está siguiendo Europa para garantizar la navegación y para garantizar su seguridad, y que estamos viendo que se está viendo afectada. Ah, qué guay, porque claro, lamentablemente, todo lo que ahora mismo se está acelerando viene un poco para no perder la soberanía. Ya pasaba con Iris Cuadrado y Starlink. No Ujú, vayamos a ujú. perder ahora la soberanía de las comunicaciones seguras desde el espacio, porque nos hemos quedado comiéndonos los mocos y los chinos están haciendo sus propios Starlinks y Starlink es estadounidense, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con esta misma lógica de proyectos, como tú decías, siendo la ESA pues una entidad civil y no se va a convertir la ESA ahora en un miembro de la OTAN, pero como el rearme europeo hay mucho dinero detrás, pues si parte de ese dinero se usa para proyectos en el espacio que luego van a ayudar a recuperar la soberanía en cosas como las comunicaciones, etcétera, etcétera, pues ahí está Joseph Baker aprovechándolo, ¿no? Y Mm. para ello ha creado un programa que se llama European Resilience from Space y cosas así. Y se ha estado también aliando con un montón de agencias que no son la NASA. Ha estado por Japón, ha estado con Corea, ha estado con Con India. la India, sí. Mm. Y lo que no has mencionado de GMV es que se ha aliado GMV también con el Betis. Me hizo mucha gracia El esta crossover que noticia. nadie esperaba. El crossover que nadie esperaba, claro. Porque ahora el Betis, pues, lucha contra la basura espacial, ¿no? Lucha contra, bueno, vigila un entorno tan poblado como es la órbita terrestre. Porque la alianza consiste en que GMU ha instalado una antena de su sistema Focusear de seguimiento de prevención de colisiones entre satélites y tal en la ciudad deportiva del Betis. Me hizo mucha gracia esta noticia. Sí, sí, sí. Además estuve hablando el otro día con uno de los responsables de esto y llegó un poco de casualidad esta colaboración. Pero bueno, funciona muy bien. El Betis tiene un programa de medio ambiente y han decidido aumentarlo al medio ambiente espacial. Así que fenomenal. Pues a quien les ha afectado inesperadamente el tema de la basura espacial es a los astronautas chinos que estaban Ujú. en la Estación Espacial China porque iban a hacer una rotación típica de astronautas. Suben 3, bajan otros 3. La Estación Espacial China Tiangong no está todavía preparada para que vivan más de 3 personas y, sin embargo, cuando tocaba que bajaran, pues dice la CMSA, la Agencia de Vuelos Tripulados de China, que forma parte del ejército de China, por decirlo de alguna forma, Ujú. es una rama militar, pues publica simplemente que no, que se va a retrasar. Y con cuentagotas fue saliendo información en el que parecía que basura espacial o pequeños fragmentos de basura espacial habían impactado con la nave Shenzhou 20
en la que debían bajar estos astronautas. Y ahora, con más información, ya sabemos que lo que había era una ventana, y concretamente el panel exterior de la ventana agrietado por el impacto de basura espacial, o eso dice China. ¿Y cómo lo han solucionado? Pues tenían varias opciones. Igual es que esto ya ha pasado de alguna forma con Sí. la Soyuz MS, la 23, 22. No me acuerdo con cuál, ¿vale? Pero es un micrometeorito, un micrometeoroide hizo que filtrara refrigerante, que saliera ahí a chorro el refrigerante, que tuviera que volver vacía y subiera otra de rescate vacía para bajar a los astronautas, 2 rusos y un estadounidense. Esto pasó hace 2-3 años. Luego ha pasado lo de la Starliner, que todos conocemos, aunque no tuvo que ver con ningún impacto de nada. Y ahora les ha pasado a los chinos, probablemente por el impacto de basura espacial. Tenían 3 opciones. Una era arriesgarse, otra era lanzar una nave nueva, la Shenzhou 22. Parecía que iba a pasar eso, porque China publicó imágenes del cohete en el que se iba a lanzar la nave y tal. Parecía que estaba lista, que iban a hacer eso. Y al final no. Al final nos enteramos básicamente por los avisos a navegantes de va a reentrar una nave en el desierto de Mongolia Interior, que volvieron en la Shenzhou 21, que es la de los otros 3 astronautas que ya estaban a bordo de la estación espacial. Esto yo había leído que era complejo porque tenían que intercambiar los asientos, porque los asientos están adaptados a los astronautas. No sé si finalmente han tenido que hacer eso o no. La cuestión es que han bajado en esa. Ha salido todo bien. Hay un vídeo chulísimo. Cuando esté produciendo, editando este episodio, lo pongo en primera persona de cómo una vez aterrizado abren la escotilla y bueno, es que me parece increíble tener ese contenido en primera persona porque son puntos de vista que nunca habíamos visto. Ujú. Y se han quedado 3, que ya hay titulares por ahí, de 3 astronautas chinos varados en el espacio. ¿Otra vez? No, por favor. No te Madre muevas. mía. Siempre varados, es que están ahí abandonados sin ropa, sin comida, pobres hombres. Claro. Era básicamente su trabajo y es lo que han ido a hacer, estar allí en la Estación Espacial China durante meses. Pero es cierto que si hubiera una emergencia ahora mismo, si tuvieran la mala suerte de que ahora mismo sí o sí tienen que volver a la Tierra, tendrían que hacerlo en la Shenzhou 20 antes de que llegue la Shenzhou 22, Shenzhou, ¿vale? No sé cómo se pronuncia porque dejé chino, lo cambié por francés, ahora estoy estudiando francés. Y nada, esa es la historia. Hubo tensión, hubo un momento de tensión porque no teníamos información, porque son demasiado discretos o poco transparentes los chinos cuando se trata de vuelos tripulados, cosa Bueno, que... no anuncian quién despega en las naves hasta el mismo día que despega. Sí, cosa que en otro sentido es más abierta el programa espacial chino y está más internacionalizado, etcétera, pero en este sentido, pues no hay tanta transparencia. Entonces, ha habido tensión hasta el último momento, pero ya están de vuelta a salvo los astronautas, entre ellos el comandante Shen Dong, que es el chino que más horas de espacio lleva, más de 400 días, o sea, más de un año. Acumulado en el espacio. Y vamos a tener que ir cerrando con Estados Unidos y el pifostio que se ha montado mientras estábamos de Como decía sabático. uno en el grupo de Telegram, esto es una telenovela. Es una telenovela. Ya lo hemos dicho, Isaacman, a quien Donald Trump había nominado y desnominado. Todos sabemos por qué lo hiciste, Donald Trump. Te conocemos, Donald Trump. Sabemos, Donald Trump, que lo hiciste porque te peleaste con Elon Musk. Y entonces ya no te Por hacía despecho. gracia. Por despecho. Estuviste despechada, como dice la canción de Rosalía, y lo desnominaste.
decías que era porque se había descubierto que había votado partido, que había hecho donaciones al Partido Demócrata. No te creo, Donald Trump. Yo creo que fue por despecho. Y la cuestión es que pasó lo peor que podía pasarle a la NASA, que lo empezara a liderar en funciones una vez que Janet Petro se bajó del carro. Sean Duffy, secretario de Transporte, es como si aquí fuera Oscar Puente de repente el director de la Agencia Espacial Española, ¿no? O de la ESA. Y No quiero decir, o sea, podría hacer ahora chistes de Renfe, no sé, ¿sabes? la cuestión es que este hombre politizó al máximo, ha politizado, sigue ahí, al máximo, incluso logros que ha tenido Perseverance con esto de esas posibles vías firmas que encontró. Todo parece que lo ha hecho Donald Trump. Parece que la administración Trump ha conseguido cosas increíbles cada vez que este hombre sale a hablar, hace un discurso por la tele. Y este hombre, uno de los mecanismos que ha utilizado para hacerle la pelota a su jefe, a Donald Trump, y para quedarse de alguna forma, porque se habló de que quería fusionar la NASA con el Ministerio de Transporte o la Administración de Transporte de Estados Unidos, Secretaría. es declarando como un objetivo para esta legislatura, para este gobierno de Donald Trump, llegar antes a la Luna, alunizar antes de que lo haga China. Porque China ya sabemos que en 2030 quieren estar alunizando, ¿no? Cuidado. No solo antes de que llegue China. Que aterrizará durante el mandato de Donald Trump. Sí. Que, si no me equivoco, 2028 tendrían que estar haciendo Artemisa 3. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que la Starship no va a estar lista para 2027, que es la fecha prevista, programada actualmente oficialmente para Artemisa 3. Todos sabemos que Justo lo miré como no 15 llega. minutos antes, la NASA pone mid 2027. Mediados 2027. Mediados de 2027. Además, me pasabas antes una exclusiva de Político en la que decían que internamente SpaceX ya trabaja con otros tiempos, ¿no, Javi? Sí, lo han puesto en el grupo de Parsec y es lo que te he pasado. Y decía que el calendario provisional, yo estaba a punto de decir tentativo, qué pena, el calendario provisional para el HLS, según un documento interno que ha obtenido Político, es probar la transferencia de combustibles en junio de 2026. Hacer el aterrizaje lunar sin tripulación en junio de 2027 y hacer el aterrizaje lunar tripulado en septiembre de 2028. Bueno, pues fíjate, eso es lo que ya internamente SpaceX se toma como lo mínimo, ¿no? Aspiramos a esto. Bueno, pues Sean Duffy hace unas semanas salió de nuevo en su Twitter y por la tele diciendo que SpaceX, amamos a SpaceX, pero van tarde, se han dormido en los laureles con esto y vamos a abrir de nuevo lo que fue el contrato HLS, que es en Artemis 3 y en Artemis 4 exclusivamente se lo llevó el SpaceX, Option A y Option B. Con Starship vamos a abrirlo a otras empresas que puedan estar listas antes para un alunizaje, porque lo que importa ahora es el alunizaje, no una estadía a largo plazo, construir la Gateway, usar la Luna como trampolín para Marte. De repente lo que importa es llegar, es Apolo 11, llegar a la Luna, por lo que sea, antes que China. Bueno, Sí, porque han cambiado el relato durante... Cuando empezó a haber esta como falsa carrera o
esta especie de competición entre China y Estados Unidos, hubo muchas voces que decían, pero no es una carrera, porque en realidad nosotros ya hemos llegado, China aunque lo haga siempre serán los segundos, pero ahora la FIA ha reencendido todo el tema con todo este comentario. Sí, sí. Y dio un plazo. Se supone que Blue Origin ha presentado sus propuestas. Lo que se había filtrado, lo que filtró Eric Berger en Ars Technica, era que Blue Origin podría adaptar la Blue Moon Mark I, que es de carga, y que, por cierto, se va a lanzar con el mismo cohete que ha aterrizado ahora de New Glenn. Adaptarla para llevar tripulación, hacerlo con un par de lanzamientos, no sé qué, no sé cuánto. Esa sería la propuesta de Blue Origin. Luego, Lockheed Martin tenía su propia propuesta y SpaceX supuestamente ha presentado una versión simplificada de Starship, pero al mismo tiempo en su web, yo creo que fue el mismo día que se iba a vencer el plazo o un día antes o lo que fuera, presentó una serie de renders de cómo va a ser la Starship, la de verdad, la buena HLS por dentro. Vamos, esto, si estuviera dentro de la M30, de 2.500, 3.000 euros al mes no baja el alquiler, te lo aseguro. O más, O más. Porque son 613 metros cúbicos de volumen, muy espaciosa. No sé para qué tan espaciosa, porque van a ser 2 astronautas. Esto a mí me recordaba, cuando lo vi, me pasaba lo mismo que a ti, ¿no? Me recordaba a la frase del el libro y la película Cosmos, el libro de Carl Sagan, la película protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey. ¿Cuánto espacio desaprovechado, no? Es demasiado grande. Es demasiado. Hay una comparación con el módulo lunar. Imagínate, el Buzz Aldrin habría flipado porque era un armario, eran 4,5 metros cúbicos y estamos hablando de 613. Y además que los renders se ve, ¿no? Están ahí que no saben qué hacer con tanto espacio. Es que podrían llevarse el mueble este de la abuela, que no hay quien lo venda, ni quien lo por Wallapop, ni no hay dónde meterlo, pues te lo puedes llevar en la Starship porque hay espacio de sobra, ¿no? Pueden jugar al baloncesto espacial ahí dentro. Sí, efectivamente. Y aparte de presentar estos renders, con ventanas, por supuesto, espectaculares, con los astronautas ahí haciendo lo que quieren, pues presentaron una especie de log del progreso que habían hecho hasta ahora, porque han hablado muy poco de Starship HLS, pues han hecho ensayos de soporte vital, control térmico en cabina, pruebas de ruido, recarga del aire para presurizar tras las actividades extravehiculares, verificar el sistema de acoplamiento con la Orión, que recordemos, es la Orión la que lleva a los astronautas a la Luna y es la Starship la que los baja a la superficie, al suelo, ¿no? A dos de ellos en estos 613 metros. Han hecho drop tests, han hecho pruebas de motores con variación de empuje, han hecho cositas, pero no están preparados. ¿Y por qué no están preparados? Pues porque la Starship es una cosa muy compleja y que si ganó, aparte de que porque era más barata, es porque tiene sentido para una estadía larga en la Luna, para la construcción de una base lunar, para la construcción de cosas en la Luna, de algo más, un ecosistema más a largo plazo, pero no para vamos a hacer de nuevo todo lo que hicimos en los años 70, ¿no? En el 69. Pues claro, si solo quieres repetir el Apolo 11, puedes tener un módulo lunar mucho más sencillo que este, porque, bromas aparte, es cierto, este módulo lunar es espectacular. Es espectacular. Es amplísimo, cómodo, o sea, es claramente futurista. Y como dices, hay dos cosas fundamentales que tienen que demostrar que todavía no han demostrado para conseguir llegar a la Luna. Una es la transferencia de combustibles. Han hecho algunas pequeñas pruebas en la Starship propiamente dicha, pero ninguna transferencia de combustibles en órbita y desde luego no de nave a nave, que es lo que más les va a importar.
Y lo segundo es que necesitan también la reutilización rápida de todo el sistema Starship. Si no consigues la reutilización rápida y tienes que hacer, igual no tanto, pero en los últimos que decían, lo de las high teens, ¿no? Entre Ajá. 15 y 20 lanzamientos para poder ir a la Luna, si no tienes el rápido reuso de la Starship, que de momento no lo tienen, estás vendido. Yo creo que vamos a tener un hiato de lanzamientos de Starship que nos podría dar la sensación de que las cosas se siguen retrasando demasiado, pero que en 2026 SpaceX nos va a sorprender con la V3. Si la versión 3 de Starship funciona y funciona mejor que la V2, que ha tenido varios fallos, van a hacer la transferencia de combustible, pero con esa hoja de ruta de 2028. ¿Y qué dice Elon? Porque siempre tiene algo que decir, que ni nos preocupemos porque al final Artemis 3 la va a hacer al completo la Starship, que la Orion ni la vamos a usar. Por En fin. favor. Bueno, elonadas que veremos en qué acaban. Y vamos a ir cerrando porque tampoco queremos que el episodio dure mucho más de 1 hora. Podemos cerrar, por ejemplo, con algo muy poco radiofónico, que son las primeras imágenes del Eurosuit, del traje espacial europeo de Decathlon. El Decathlon, de nuevo, es que los franceses han tenido un particular protagonismo en este episodio porque, bueno, estoy estudiando el A2 de francés y me hace ilusión aprender del humor socarrón francés. Van a probar con Entonces tienes Sofía que de meterte con los belgas, Matías. Sí. Además, los belgas dicen los números bien. Pues si te has fijado, los Hombre, franceses dicen el 4 no sé ¿qué me vas cuánto. a contar? Sí. Y los belgas los dicen bien. Y Sofía Denot, que es compañera de Pablo Álvarez, de su Nuestro oyente generación. más querido. Sí, de su generación de astronautas, ¿cómo se llama? De su promoción de astronautas, pues que va a ser la primera de la promoción en viajar a la Estación Espacial Internacional, va a ser la encargada de probar este traje que hizo Decathlon con la Agencia Espacial Francesa y tal, y que está diseñado para ser fácil de poner, que dicen que en menos de 2 minutos te lo pones, ¿no? Que a mí eso ya me parece pues, bastante cómodo. Yo siempre en casa voy con algo que me pueda poner rápidamente y en trajes espaciales pues también me gustaría que fueran así, ¿no? Sí, ahora en Decathlon pues tienes la sección de tenis, de fútbol, de estaciones espaciales, pues lo típico. Y no es feo, me gusta, pero dicen por ahí, no creo que se quede azul porque estos trajes suelen ser naranjas, ¿no? No sé, va cambiando un poco la cosa, ¿eh? Que los trajes de SpaceX son... O blancos. Es verdad que yo creo Ujú. que aquí hay cierta inspiración del traje de SpaceX, ¿no lo Ujú. crees? Tienen así esa... Sí. más elegante, ¿no? Más... Luego los trajes de SpaceX puestos pues son un poco diferentes en los modelos, pero tienen un poco esa inspiración, diría yo. Sí, es un azul oscuro. El de la Starliner era azul, un azul chillón. Sí. Y yo creo que no necesariamente tienen por qué ser naranjas ni blancos hoy en día. Y Si es me parece chulo. extravehicular, casi seguro que va a ser blanco. Si es extravehicular, sí, pero este es intravehicular. Así que ya veremos a Sophie Adenot, que tengo ganas de empezar a ver a estos astronautas europeos en misiones de larga duración y no de estas Axiom y tal. Y a ver en qué acaba también estos últimos años de la Estación Espacial Internacional, que tendremos que cubrir su lenta e inevitable muerte. Y vamos a dejarlo por hoy, porque volvemos, hemos empezado la 5ª temporada con la idea de seguir grabándola y de volver Así es. cada pocos días, señores. En cualquier caso, antes de la despedida, me gustaría recomendar un podcast que he estado oyendo. Hace poco que ha sacado la 3ª temporada. No sé si lo he recomendado ya en algún otro episodio, pero es un podcast en inglés de la BBC que se llama 13 Minutes to the Moon, 13 minutos a la Luna. La primera temporada habla de la llegada a la Luna con el Apolo 11 y el título viene de esos 13 minutos en los cuales descendieron hasta el aterrizaje y tuvieron mucha tensión. La segunda temporada habla del Apolo 13 y la tercera temporada que ha salido este verano habla de la lanzadera espacial.
A mí me gusta llamar a este podcast 13 Minutes to the Moon, porque es como lo dice el locutor de las 2 primeras temporadas. Ya lo veréis si lo escucháis. O sea, lo voy a escuchar porque me encanta el acento británico. Bueno, y ya que estoy, porque te recomiendo también que escuchéis el último episodio de Elon, no solo con Alex Barredo, sino que nos invitaron a Alex y a mí a Terrassa a grabar un episodio en directo con Supersónicos Anónimos, que es el podcast de Josep Calatayud de Control de Emisión y de Sergio Hidalgo. O sea, estamos ahí los 4 hablando de estos temas que hemos hablado hoy en Parsec. Lo que pasa es que un poco de la conversación se ha quedado ya obsoleta de tantas cosas que están pasando en Estados Unidos, pero está interesante. Además, Javi, no te lo he dicho, nos han invitado los Supersónicos Anónimos a que vayamos a su podcast. Lo graban en un estudio, así que iremos, tendremos que ir. Y por mi parte, nada más, Javi. Pues nada, lo dejamos aquí hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí de nuevo y estamos muy contentos de haber vuelto. Hasta luego. Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?